One Piece. Alucard el Inmortal. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 151. ¿Qué hiciste? Waka había recuperado el sentido gracias a la habilidad encanto de Alucard. La imagen de él siendo controlado por Alucard y ofreciéndole una gran suma de dinero seguía vívida en su mente. No sabía qué había pasado, aunque recordaba claramente haber estado consciente. Entonces, ¿por qué había sucedido eso? Si tuviera que explicarlo, pensando en esto, Waka golpeó la mesa con su brazo flacucho, parecido a una vara de bambú, con un fuerte golpe. Bastardo. Usaste la habilidad de una fruta del diablo. Aunque había muchos piratas novatos aquí, cualquiera en Grand Line que no supiera que era una fruta del diablo no era un novato, sino un idiota. Al oír las palabras de Waka, los demás en la taberna lo comprendieron de repente. No era de extrañar que Waka hubiera actuado de forma tan extraña. Había caído bajo el poder de una fruta del diablo. Eso lo explicaba. ¿No lo sabes? Uff. Antes de que Waka pudiera terminar de hablar, algo le destrozó los dientes. Antes de que pudiera gritar, ¡bang! Una pistola blanca le reventó la cabeza. Masa cerebral, sangre y ojos se esparcieron por todas partes, provocando que algunas mujeres tímidas gritaran de terror. Han matado a Waka. Los piratas titán no se quedarán de brazos cruzados. ¿Qué hacemos? ¿Correr? Unos segundos después de que Alucard le volara la cabeza a Waka, todo el lugar estalló en caos. Los piratas titán eran actualmente la tripulación más poderosa de la isla, y también la que ofrecía las mayores recompensas. Su capitán, Walrus Atlas, era un pirata gigante con una recompensa de 66 millones de bayas, al que se le atribuye el hundimiento de varios acorazados. Aunque Waka no era miembro de su tripulación, esta taberna era su territorio, y Waka debía entregar parte de sus ganancias a Atlas. Por lo tanto, tras la muerte de Waka, todos los presentes temieron las represalias de Atlas. Golpe. 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 Justo cuando los piratas entraron en pánico, una serie de golpes resonantes y pasos rítmicos resonaron repentinamente en el suelo, sobresaltándolos a todos. Parecían los pasos de un gigante. ¿Estarían ya de vuelta los piratas titán, que habían salido? Algunos miraban a Alucard con expresión de estar presenciando un buen espectáculo. Frente a un gigante de 50 metros, era pan comido. Otros salieron corriendo de la taberna, miraron afuera y se quedaron paralizados, aturdidos. No era un gigante, ni tampoco Atlas. Pero incluso si no lo fuera, esa altura, que superaba con creces los 10 metros, estaba más allá de lo que una persona común podría alcanzar. Incluso el físico de Barba Blanca palidecería en comparación frente a él. Uno de los tres monstruos, Kaido de las bestias. Al igual que Alucard, no muchas personas reconocieron la identidad de Kaido. Simplemente quedaron atónitos ante su cuerpo colosal. En ese momento, Kaido, que ya había entrado en el pueblo, olfateó el aire. Sintiendo el olor a alcohol, se dirigió a la taberna. Cuando alguien, demasiado sorprendido para moverse, le bloqueó el paso, Kaido lo apartó de un manotazo sin dudarlo. Para Kaido, que medía más de 10 metros de alto, esta taberna de 2 pisos y 6 metros de altura no era más que un juguete gigante. Muchos decían que comer y beber sin pagar era propio de un pirata de poca monta, algo con lo que Alucard incluso coincidía. Pero Kaido era un excéntrico excepcional. Tras oler el alcohol, le propinó un puñetazo, destrozando el techo y el segundo piso de la taberna. Desde la perspectiva de Alucard en el primer piso, vio una mano atravesar el techo de la taberna y luego arrebatar innumerables botellas de alcohol del mostrador del bar. Pensar que me encontraría contigo aquí, perro rabioso, dijo Alucard con suavidad. Kaido abrió dos grandes barriles de vino, apenas manejables por dos adultos, y estaba a punto de llevárselos a la boca. Sin embargo, justo cuando el licor blanco y turbio empezaba a gotear, una bala atravesó repentinamente uno de los barriles, rompiéndolo. Kaido, sorprendido, se salpicó la cara con el licor al explotar el barril. Los demás espectadores estaban tan aterrorizados que casi se les para el corazón. Aunque no habían reconocido la identidad de Kaido en ese momento, el aura que emanaba de él insinuaba vagamente algo. Kaido no tenía habilidades de combate estratégico como detectar auras. Solo era un lunático que no escuchaba razones y solo sabía cómo atacar. Con el licor salpicado en la cara, rugió en dirección a la bala.
Maldita sea. ¿Quién era ese? Con solo un rugido, la onda expansiva arrancó la mayoría de las tablas de madera de la taberna, e incluso algunos fueron lanzados hacia atrás por el viento tempestuoso generado por el furioso bramido de Kaido. ¿Qué clase de monstruo es ese gigante? Dijo un pirata, mirando a Kaido con incredulidad. ¿Quién crees que es más fuerte, él o Atlas? Preguntó alguien, mostrando interés en la comparación del nivel de poder entre este gigante Kaido y la tribu gigante. Atlas, probablemente, mide más de 40 metros, y este tipo no es ni la mitad de su tamaño. Yo también creo que Atlas tiene más posibilidades de ganar, asintió inmediatamente otra persona en señal de acuerdo. Uno se preguntaba qué cara pondría Kaido al oír eso. ¿Debería decirse que la primera mitad de Grand Line se llamaría con razón Paraíso en el futuro? Muchos piratas aquí eran realmente adorablemente tontos. Originalmente, debido a la obstrucción de las tablas del techo, Kaido no podía ver a Alucard sentado en la esquina del primer piso. Pero como su rugido acababa de destruir la mayoría de las tablas, ahora podía verlo. En cuanto lo vio, la expresión de Kaido también se endureció y cesó sus acciones destructivas. Perro rabioso, vayas donde vayas, solo conoces la locura. ¿Podrías callarte un poco, perro rabioso? Mirando a Kaido, quien era inmensamente más grande que él, Alucard habló con una serenidad inquebrantable. Perro rabioso se había convertido esencialmente en el descriptor exclusivo de Alucard para Kaido. Kaido de las bestias. Para Alucard, se había convertido completamente en Mago Kaido. Kaido solía desdeñar las réplicas verbales a los insultos. Simplemente mandaba a sus detractores a la tumba a puñetazos. Pero Alucard era diferente. Al menos, Kaido sabía que no podía lidiar con él ahora mismo. Tras recoger otro barril de vino del bar en ruinas, Kaido miró a Alucard. Al no ver señales de que sacara un arma, finalmente se llevó el alcohol a la garganta. Alucard también observó a Kaido en ese momento. Estaba empapado de pies a cabeza, lo que indicaba que probablemente había nadado hasta allí. Había una ligera mancha de sangre en la mano que sostenía el barril de vino. Sin embargo, en la primera mitad de Grand Line, no había piratas capaces de hacer sangrar a Kaido. Solo ciertos monstruos del cuartel general de la Marina podían lograrlo. Pero la herida sí había aparecido en esa pequeña grieta. Alucard podía confirmarlo. Y Kaido había nadado hasta allí, lo que significaba que el agua no había lavado la sangre y que la herida no había cicatrizado del todo. Esto sugería que la batalla acababa de terminar. Kaido, Alucard adivinó, cuando llegaste, ¿por casualidad hundiste un barco de guerra? Recordó el buque de guerra que había pilotado, liderado por el vicealmirante Sid, del cuartel general de la Marina. Si se trataba de un vicealmirante, tal vez podrían infligir heridas leves a Kaido, quien aún no había alcanzado su futura plenitud. Kaido notó la mirada de Alucard, observó la herida en forma de cuchillo en el dorso de su mano y gruñó. Ese marine tenía cierta habilidad, pero aún así lo envié al fondo del mar. Aunque la herida en la mano de Kaido parecía hecha con un cuchillo de fruta, dejarle semejante marca no era algo que un cuchillo de fruta pudiera hacer. Como mínimo, se requeriría un espadachín de nivel maestro de la espada o superior. Entre los vicealmirantes, debía de tener un talento excepcional. Desafortunadamente, el vicealmirante Sid fue masacrado por Kaido. Como era de esperar, un perro rabioso que muerde a todo el que ve. Justo cuando Alucard murmuraba para sí mismo, se oyeron pasos aún más fuertes que los de Kaido. Con cada paso, las mesas y sillas junto a Alucard se sacudían violentamente. Tras unos pasos más, se derrumbaron por completo. Kaido, que seguía bebiendo vino, también miró en dirección a las vibraciones. En ese momento, los piratas de los alrededores comenzaron a discutir. Atlas, es Walrus Atlas quien ha vuelto. Se enojará mucho al ver su territorio destrozado. ¿Deberíamos correr? Quiero quedarme y ver qué pasa. Alucard, tras salir de la taberna, ahora destartalada, miró a su derecha. Al oír el nombre Atlas, recordó de inmediato la información que había recopilado sobre el buque de guerra. Walrus Atlas, capitán de los piratas Titán, un gigante. Mirando a lo lejos, bajo la luz de la luna, se veía a un hombre de más de 40 metros de altura, más del doble de la de Kaido, con un casco plano, caminando hacia ellos. A sus pies se encontraban varios subordinados, todos con la característica común de ser excepcionalmente altos. El más bajo medía más de 3 metros.
Atlas también tenía la costumbre de reclutar subordinados altos, pero los gigantes ya eran minoría, y la mayoría de los gigantes con gran poder de combate eran reclutados por la infantería de marina. Así que empezó a reclutar a personas que no eran gigantes, pero que aún eran más altas que la media. ¿Quién? ¿Quién está causando problemas en mi territorio? Rugió Atlas, aunque carecía del aura opresiva de Kaido. Solo su aterradora altura le intimidaba. Capitán Atlas, es él. Un esbirro de los piratas titán señaló a Kaido. Cuando Atlas vio su enorme cuerpo, una extraña luz brilló en sus ojos. Este físico, incluso dentro de su propia tripulación pirata, sería superado solo por el suyo. Luego echó un vistazo a la taberna, que estaba completamente destrozada. Atlas le tendió la mano a Kaido y dijo: Oye. Chico, te ves fuerte. ¿Qué te parece? ¿Unirte a mi equipo? Si lo haces, no me molestaré en destrozar mi taberna. Kaido no reaccionó por un momento. ¿Lo estaban reclutando? Ja. De repente, Kaido oyó la risa desenfrenada de Alucard a su derecha. Se giró y vio a Alucard echando la cabeza hacia atrás, riendo sin control. Al notar la mirada de Kaido, los ojos carmesí de Alucard se desviaron ligeramente hacia la izquierda y rió siniestramente. ¿Oíste eso, Kaido? Has sido reclutado con honor. ¿Qué esperas? Únete a él pronto. El rostro de Kaido se contorsionó. Era directo en la batalla, pero no del todo idiota. Sabía que Alucard se burlaba de él. En ese momento, Atlas miró a Alucard, quien lo había interrumpido, y dijo con disgusto. ¿De qué hablas, enano? Oye, tú, el que está ahí junto a él, ¿quieres unirte a mi equipo? Si lo haces, lo dejaré pasar. Como para pagarle a Alucard, la voz profunda de Kaido tenía un dejo de burla. Te está llamando enana. Al instante, la atmósfera entre dos de los tres monstruos se tensó. Si los piratas del Nuevo Mundo vieran esto, sin dudas mojarían los pantalones, pues anunciaba el inicio de una gran batalla. Pero el novato Atlas y su tripulación, ajenos al peligro, ya habían empezado a clamar. Oye. Nuestro capitán te está hablando. ¿Sabes el honor que es ser reclutado por el capitán? Atlas tiene una recompensa de más de 60 millones de bayas. Al oír un enjambre de moscas zumbando en sus oídos, Kaido dio un puñetazo. Demasiado fuerte. El repentino estallido de poder creó una onda de presión en el aire. Antes incluso de que su puño impactara, ya había pulverizado los cuerpos de algunos de los matones más débiles. El golpe de Kaido fue tan poderoso que partió montañas y ríos. De un solo golpe, todo a cientos de metros se derrumbó. Innumerables espectadores quedaron aplastados contra las ruinas de los edificios. Aquellos con un poco más de resistencia emergieron lentamente de los escombros, agarrándose las heridas y mirando a Kaido con incredulidad. ¿Podría ese coloso poseer tal poder? Tras un momento de silencio, Atlas estalló en carcajadas. Excelente. Me gustan los subordinados como tú. ¿Qué te parece? Considera unirte a mí. Si lo haces, te dejaré ocupar el puesto de vicecapitán y no te haré responsable de destrozar mi taberna. Al ver que Atlas seguía diciendo tonterías, Alucard, desde el otro lado, mentalmente etiquetó al gigante como un idiota. Kaido tampoco se molestó en bromas. Su cuerpo, relativamente más pequeño que el de Atlas, saltó, colocándose justo frente a su rostro. Extendió la mano derecha, presionando la coronilla del gigante. Antes de que Atlas pudiera reaccionar, Kaido azotó el cuerpo colosal contra el suelo con un giro brutal, de cara. Un momento de silencio flotó en el aire, luego estalló un jadeo colectivo de ¿Todo terminó así como así? El más fuerte de la ciudad de Isana, el capitán pirata de la tribu gigante con una recompensa de 66 millones de bayas, derrotado así como así. En ese momento, de pie cerca de un burdel, un pirata de mirada furtiva sostenía una gruesa pila de carteles de búsqueda y comenzó a hojearlos, haciendo coincidir las caras con las de Kaido. No encontró el rostro de Kaido entre la pila inicial, pero cuando llegó a las últimas páginas, que contenían carteles de búsqueda de individuos rara vez vistos en la primera mitad de Grand Line, finalmente encontró el rostro de Kaido. Cuando miró el monto de la recompensa, de repente sintió como si se estuviera asfixiando. Unidades, decenas, centenas, millares, millones, cientos de millones, no. Aún más. Kaido. De repente lo recordó. Kaido, ¿podría ser Kaido de las bestias? Uno de los tres monstruos del Nuevo Mundo.
Susurrando el nombre de Kaido y la recompensa, la noticia se extendió. ¿Dónde habían visto jamás estos piratas novatos semejante figura? Se aterrorizaron de inmediato y se ensuciaron. Especialmente aquellos piratas titán que se habían atrevido a provocar a Kaido antes estaban ahora a punto de caer de rodillas y suplicar clemencia. Maldita sea, ¿por qué uno de los 3 monstruos del Nuevo Mundo aparecería en un lugar como este? Pere. Justo cuando todos se tambaleaban por la conmoción al descubrir la identidad y la recompensa de Kaido, el repentino sonido de un Den Musi atrajo la atención de todos. Tras el sonido, Alucard se puso de pie, sosteniendo un Den Musi amarillo pálido, y caminó lentamente hacia Atlas, medio muerto, a quien Kaido había derrotado. Con un clic, el Den Musi, que tenía los ojos cerrados, abrió repentinamente los ojos, lo que indica que la llamada se había conectado. Mosi, esta es la rama marina de Plácica, ¿qué ocurre? Al oír la voz del receptor, todos se pusieron serios. ¿Qué demonios hacía ese tipo vestido de rojo? ¿De verdad estaba llamando a los marines? Denunciar era algo común en este mundo, como llamar al 911. Tras marcar el teléfono público de la marina, se conectaba automáticamente con la sucursal más cercana. Alucard miró a Kaido, quien también lo miraba, y dijo con una sonrisa siniestra. Pueblo Isana, el pirata del Nuevo Mundo Kaido de las Bestias ha sido descubierto, actualmente luchando con piratas locales. Al escuchar las palabras de Alucard al marine, todos en Isana quedaron atónitos. Kaido, quien tenía una ligera comprensión de la personalidad de Alucard, simplemente entrecerró los ojos sin reaccionar. ¿En serio? ¿De verdad es Kaido de las Bestias? El receptor de la marina al otro lado claramente no era tan idiota como estos piratas novatos. Comprendió al instante el significado de Kaido de las Bestias y preguntó rápidamente. ¿Es esto en Isana Town? Ah, es cierto, continuó Alucard con una expresión juguetona. Cuando Kaido llegó, hundió el buque de guerra del vicealmirante Sid, del cuartel general de la marina. Sigue aquí. Con eso, Alucard colgó el teléfono sin esperar a que el marine del otro lado reaccionara y lo arrojó al suelo. Oye. Bastardo. ¿Qué intentas hacer? Estás tratando de atraer a los marines aquí. ¿No conoces las reglas de este pueblo de Isana? Lo que pase aquí se decide en privado. ¿Llamas a la marina? ¿Acaso eres un pirata? Al ver que Alucard atraía a los marines, muchos empezaron a maldecir. Maldita sea, no podemos permitirnos provocar a Kaido, pero no podemos permitirnos provocarte a ti. La razón por la que Isana se convirtió en un paraíso pirata en tan poco tiempo no se debió solo a la disuasión de Atlas y los piratas titán. También se debió a su lejanía del cuartel general de la Marine, y con el inicio de la gran era pirata, la Marine contaba con poco personal y tenía diversas razones para no poder gestionar esta ruta. Finalmente enviaron a un vicealmirante desde el cuartel general para acabar con el lugar, pero Kaido apareció de repente y lo arruinó. Originalmente, en un lugar remoto como este, donde la rama de la marina más cercana no era fuerte y estaba bastante lejos, no se molestarían si no ocurrían incidentes graves. Pero con Kaido aquí, la situación cambió por completo. Sin importar lo lejos que estuviera, el cuartel general de la marina enviaría a marines de alto rango para erradicar este lugar. A diferencia de los demás piratas novatos que solo sabían maldecir, Kaido simplemente se cruzó de brazos y entrecerró los ojos mientras miraba a Alucard, quien lo había traicionado. ¿Esta también es tu forma de divertirte? ¿No te parece divertido? Respondió Alucard con calma. En lugar de actuar él mismo, quería ver qué caras pondrían esos desgraciados al verse rodeados por el cuartel general de la marina. En medio del alboroto general de maldiciones, el pequeño pirata que primero reconoció la identidad de Kaido gritó de nuevo. Ese tipo vestido de rojo es Alucard. Al igual que Kaido de las Bestias, es Alucard el Inmortal, uno de los 3 monstruos. Tras el grito de aquel pequeño pirata, toda la zona se sumió en un silencio sepulcral. El cartel de Se busca de Alucard también circulaba entre muchos. Millones, decenas de millones, cientos de millones. Los piratas, algunos cazarrecompensas y unos cuantos matones de poca monta que acababan de maldecir ahora estaban empapados en sudor frío y con la boca cerrada. Aunque no estaban muy familiarizados con los nombres Kaido y Alucard, el título 3 monstruos se había convertido desde hacía tiempo en sinónimo de una nueva era. Era como si, en el futuro, Luffy y su tripulación conocieran a los 7 señores de la Guerra del Mar, pero no supieran exactamente quiénes eran.
Muchos de los pequeños matones ya querían decir palabrotas, pero delante de Alucard y Kaido no se atrevieron a emitir ningún sonido. Maldita sea, ¿qué pasa? Dos grandes piratas con recompensas que superan los 600 millones, apareciendo simultáneamente en un pueblito ruinoso y remoto. ¿Acaso conspiraron de antemano? ¿Tienen que ser tan aburridos? ¿Quién hablaba de reglas? Preguntó Alucard de repente, pero nadie respondió. O mejor dicho, nadie se atrevió a responder. Las reglas de los piratas. Alucard había escuchado esta frase de muchas personas desde que comenzó a navegar. Roger dijo que las reglas de los piratas eran vivir solo por la libertad, sin relación con la dominación. Las reglas para los piratas en el archipiélago Sabaody eran no causar problemas allí, para evitar atraer a los marines del cuartel general de la marina para rodearlos, lo cual guardaba un triple parecido con Ciudad Isana. Y Barba Blanca dijo una vez que la regla inquebrantable entre los piratas era la humanidad y la rectitud. Nunca se debe matar a un camarada. Alucard siempre se había burlado de estas supuestas reglas, ya fueran de Roger o de Barba Blanca. Todos eran piratas, basando todo lo que tenían en la destrucción de otros, sobre la base de destruir la paz. ¿De qué libertad hablas? ¿De qué rectitud? ¿Qué reglas? Los piratas rompen las reglas. Dejen de deificar a esta escoria industria de los piratas. Los piratas son sinónimo de inmundicia. No siguen las reglas y basan todo lo que quieren en la destrucción de la gente común. Así que, incluso para Roger, el rey pirata, cuando habló de los piratas son la libertad, Alucard no sintió nada más que burla y disgusto. Los piratas son como la inmundicia. No los deifiques. Claro, el propio Alucard no era mejor que la inmundicia. Pero no les correspondía a otros decírselo. ¿Qué planeas hacer ahora? Preguntó Kaido de repente. Estaba sentado junto a la taberna destartalada, bebiendo barriles de vino uno tras otro. ¿Quieres ver a los tigres pelear desde la montaña? Ja, perro rabioso, ¿sabes lo que significa ver pelear tigres desde la montaña? Alucard miró a Kaido, quien le respondió con un fuerte puñetazo. Alucard blandió su única mano. Un espadón apareció en la palma de Alucard en algún punto desconocido, chocando con el puño de Kaido. Kaido seguía sentado, incapaz de desplegar todo su poder, pero aún así, la fuerza explosiva generada por ese puñetazo superó lo imaginable. Auge. Otra nueva tormenta azotó la zona. Todos levantaron las manos para protegerse, pero aún así fueron arrastrados por el vendaval. Chocar. Mucha gente se estrelló contra las paredes de madera de las casas que tenían detrás. Se esforzaban por salir, y al ver a los dos hombres que habían retraído sus armas, y luego la calle en ruinas, balbucearon. Esto fue solo un intercambio, estos son los tres monstruos, el poder del nuevo mundo. Acabo de maldecir a monstruos como esos. Todos estaban paralizados de miedo, habiendo presenciado plenamente el poder en la cúspide de la piratería. Estos piratas débiles, llenos de agua, son completamente inútiles salvo para intimidar a los civiles. Alucard miró a los piratas de Isana escondidos en las ruinas y se burló. Es necesario convertir Grand Line en una pesadilla para los piratas. Esta vez, Kaido sorprendentemente llegó a un consenso con Alucard. Tras retirar el puño, murmuró para sí mismo. Son todos unos idiotas que juegan a las casitas con la piratería. Alucard se dio la vuelta y abandonó Pueblo Isana, mientras Kaido permanecía sentado, bebiendo. No le importaba la llamada que había hecho Alucard. ¿Habría alguien a quien temer? Varias horas después de la partida de Alucard, decenas de miembros de la tripulación de los piratas de las bestias se presentaron ante Kaido y le dijeron. Kaido-sama, por favor, regrese al nuevo mundo de inmediato. Los piratas de Big Mom están invadiendo territorio en el nuevo mundo. Nuestros piratas de las bestias no pueden permitir que obtengan ventaja mientras estamos fuera. Durante el período en que Alucard y Kaido no estaban en el nuevo mundo, los piratas de Big Mom, liderados por Charlotte Linlin, invadían territorio considerablemente. Incluso en esta situación, Kaido no había reaccionado, pero sus subordinados ya estaban inquietos. El rey pirata había muerto y una nueva era había llegado. ¿Cómo pudieron dejar que Big Mom se llevara todos los beneficios sola en una oportunidad tan excelente? Kaido dio un puñetazo, destruyendo por completo la taberna a su derecha. Se levantó y rugió. Maldita sea, no puedo perder más tiempo aquí. Se fue. Con la emoción reflejada en los ojos de sus subordinados, Kaido rugió. Volvemos.
Cuando los habitantes de Isana Town vieron a Kaido a punto de irse, sus corazones no pudieron evitar llenarse de alegría salvaje. Finalmente, estos dos demonios desaparecerían. Sin embargo, justo cuando Kaido estaba a punto de salir del pueblo, pareció recordar algo de repente. Se volvió hacia Isana y dijo: «Espera. Antes de irnos, quemen este maldito lugar. Ver estas casitas de juegos me enfurece». Al instante, los habitantes de Isana Town sintieron como si hubieran caído del cielo al infierno. Mientras tanto, Alucard estaba sentado en el trono en la proa del barco de hierro construido por Ton, en dirección al archipiélago Sabaody. Él tampoco quería quedarse más tiempo en el paraíso. Era necesario que esos piratas novatos e ingenuos presenciaran la verdadera crueldad. Parecía que por ahora no podía ser simplemente un observador. Tenía que entrar formalmente en el vórtice de la guerra. La verdadera entrada para los piratas que se dirigen al Nuevo Mundo es la isla Gyojin. Para viajar entre la primera mitad de Grand Line y el Nuevo Mundo, se necesita permiso del gobierno para usar el pasaje exclusivo del gobierno mundial, o bien, deben viajar bajo el agua, atravesando la isla Gyojin por un agujero bajo la línea roja que conecta a ambos mares. En ese momento, en un restaurante de Gyojin, tres piratas discutían a gritos. Su comportamiento grosero y su excesivo volumen atrajeron la atención de muchos residentes de la isla Gyojin. Hace un año, antes del inicio de la gran era pirata, quizás solo unos pocos piratas la visitaban por semana. Pero desde las palabras de Roger en la plataforma de ejecución, el número de piratas que entraban en la isla Gyojin había crecido exponencialmente, como si hubieran tomado hormonas de crecimiento. A pesar de que el Palacio Real de la isla Gyojin aumentaba constantemente su personal, apenas manteniendo la estabilidad, todavía era apenas estable, con el potencial de colapsar en cualquier momento. Así que en Sabaody, un hombre pez cualquiera se vendió por la carísima suma de 50 millones de bayas. Aquí solo hay gente común. Increíble, ¿verdad?, declaró en voz alta un pirata con ojeras y un sombrero de pirata vagamente parecido al de Roger, sin intentar ocultar su voz. Sus palabras, como era de esperar, provocaron un profundo disgusto entre los demás clientes del restaurante. Tanto hombres pez como tritones, hombres y mujeres, voltearon la cabeza y los miraron con ferocidad. El pirata de ojeras notó las miradas, alargando las palabras de forma extraña. Sus dos compañeros también desenvainaron sus alfanjes, con rostros de disgusto. Los residentes, soportando en silencio su ira y humillación, solo pudieron apartar la mirada rápidamente, con una expresión contenida de miedo mezclado con indignación. Ja 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 ja. Al ver que los residentes tenían demasiado miedo de hablar, el pirata de las ojeras, con su arrogancia, soltó una carcajada junto con sus dos compañeros. Ya veo. La llegada de la gran era pirata ha provocado un rápido aumento de piratas, y los marines carecen de personal suficiente, hasta el punto de que incluso el almirante de flota Koga ha tomado medidas personalmente. De repente, una voz resonó y llegó a oídos de todos en el restaurante. Todos miraron en dirección a la voz. Provenía de un asiento ligeramente a la izquierda, donde un hombre con pequeñas gafas de sol redondas tenía una mano apoyada en el respaldo de la silla y la otra sostenía un periódico. Mientras hablaba, giró la cabeza hacia el trío problemático. Así que, precisamente por la incompetencia de los marines, mucha comida para perros ha logrado escapar de la primera mitad del Grand Line y llegar al Nuevo Mundo. Aunque usar el término comida para perros para describir a las personas era inusual, incluso un idiota podría decir que no era un cumplido, y mucho menos un insulto a los piratas. ¿Qué carajo estás diciendo? ¿Tienes deseos de morir? El trío no se preocupó solo porque Alucard fuera humano. Tras asustar a los residentes y obligarlos a callar, se sentían excesivamente engreídos, con las hormonas a flor de piel, en un estado de euforia. Oh. La sombra bajo la silla de Alucard se elevó de repente de forma irregular, como llamas. De entre la sombra emergió un demonio gigante completamente negro, de ojos rojos y patas cortas. Solo sirve para alimentar perros. Alucard sonrió siniestramente. Al mismo tiempo, Baskerville rugió en respuesta, con finos hilos de saliva extendiéndose entre sus dientes superiores e inferiores, tragándose al instante a los tres piratas, junto con las sillas que estaban detrás de ellos. No, solo quedaba algo. Uno de sus pies izquierdos no fue tragado y permaneció en el suelo del restaurante. ¡Kiaa! Gritó una joven sirena al ver esto. Piratas. Los piratas están peleando. Corre.
Han matado a alguien. Uah. Al instante, el restaurante se convirtió en un caos. La gente huía, se desmayaba, vomitaba. Esta zona ya estaba en una parte bulliciosa de la isla Gyojin, y una escena tan caótica naturalmente atrajo a muchos espectadores. Al enterarse de que había piratas luchando dentro, nadie se atrevió a entrar. En cambio, rodearon el restaurante y avisaron a la Guardia Real. ¿Los piratas están peleando? Un anciano alto, de ojos finos y vestido con una túnica roja similar a la de Alucard, pasó por allí. Al oír el alboroto a lo lejos, sus pasos, que se disponían a marcharse, se detuvieron un poco. El anciano tenía entre 50 y 60 años, y su cabello era casi completamente blanco. Vestía una túnica roja, pantalones rojos y una gran capa roja, con una gran rosa azul prendida en el pecho izquierdo. Sostenía un delgado paraguas azul oscuro en la mano. Tanto su apariencia como su comportamiento general se asemejaban mucho a los de un vampiro legendario. Comparado con Alucard, parecía más un vampiro anciano, exudando un aura de poder tácito y una inquietante inmensidad. Rojo el distante, Patrick Redfield. Antes de la gran era de los piratas, se encontraba en la cima de la piratería, un pirata legendario a la par de Barba Blanca, Roger, Gap y otros. No poseía la habilidad de una fruta del diablo. Al igual que Garp, dependía de su espada paraguas, su estilo de combate fantasmal y su haki para alcanzar la cima de su era. Sin embargo, como prefería actuar solo, las olas que desató no fueron tan grandes como las de Barba Blanca, Shiki y Roger. Su reputación y recompensa eran ligeramente inferiores, y perdió por poco contra Shiki hace muchos años. Pero en cuanto a capacidad de combate uno contra uno, no era inferior a ellos en absoluto. Parece que se ha vuelto un poco más blanco, mirando su cabello, que le llegaba hasta el cuello, aún no estaba completamente blanco, pero casi. Claro, tampoco pensó en lo viejo que era. Después de todo, solo son piratas de tercera que solo saben causar problemas usando sus cuerpos juveniles, murmuró Red para sí mismo, dándose la vuelta para marcharse. Tenía una opinión sorprendentemente similar a la de Kaido y Alucard. También menospreciaba a los piratas que solo sabían huir de los marines y cuya única hazaña era acosar a civiles. No, a ojos de Red, ni siquiera eran piratas, solo vándalos y sinvergüenzas. Red el distante, no esperaba encontrarte aquí. Redfield no había recorrido ni 5 metros cuando alguien detrás de él gritó su nombre, obligándolo a detenerse una vez más. Rojo giró la cabeza. Después de 3 segundos de observación, desplegó su gran capa. Cabe decir que, más allá de sus apariencias, había muchas similitudes entre estos dos hombres. Más allá de su atuendo rojo y su aura vampírica, muchas de sus acciones y estilos se parecían ligeramente. Primero, ambos eran lobos solitarios, cada uno al mando de una tripulación pirata de una sola persona, sin compañeros. Segundo, ambos habían ascendido a la categoría de grandes piratas gracias a su fuerza individual. Debido a estas numerosas similitudes, a menudo se comparaba a Alucard con Red y con un Red más joven. Simplemente, Red ya había alcanzado una posición legendaria, mientras que Alucard aún se encontraba bajo las leyendas. Drácula de Alucard, un nombre que ha aparecido con frecuencia en los titulares últimamente. ¿Regresas a la primera mitad de Grand Line desde el Nuevo Mundo, o has decidido regresar al Nuevo Mundo? Dijo Red con calma, apoyándose en su largo paraguas con mango de murciélago. Sin embargo, al ver el rostro juvenil de Alucard, un destello de celos y pérdida, que ni siquiera él detectó, brilló en sus ojos. Si no hay nada más, ¿te apetece algo antes de que hablemos? Alucard bajó la cabeza, con el flequillo ocultando una pequeña parte de su rostro, y preguntó con una sonrisa. Acabo de alimentar a los perros y me ha puesto de muy mal humor. Oh, si tú invitas, no me importa. Red solo pasaba por allí y no había presenciado la escena en el restaurante, así que, naturalmente, no entendió a qué se refería Alucard con dar de comer a los perros. Ah, vamos. Alucard, con su visión térmica, podía localizar a alguien al instante dentro de una ciudad, así que encontrar un lugar no era problema, sobre todo porque ya había visitado la isla Gyojin una vez. En el palacio Ryugu de la isla Gyojin, el rey Neptuno, al recibir la noticia, envió de inmediato a investigar la causa del alboroto. Finalmente, descubrieron que Alucard y Red se habían sentado en una taberna Gyojin del bullicioso distrito.
El ministro de la derecha, un hombre pez caballito de mar con una katana en su cadera derecha, sostenía dos carteles de búsqueda y miró a Neptuno y a la reina Otoime, que estaba sentada a su izquierda, diciendo: Su Majestad, reina, las identidades de esos dos han sido confirmadas. Ambos son piratas, y griega. Son piratas con recompensas que superan los 600 millones y los 1000 millones de berry. Aunque la información de la isla Gyojin no siempre era del todo precisa, mientras alguien fuera famoso, su ubicación no era un secreto. Además, con la llegada de la gran era pirata, la isla Gyojin ya había comenzado a recopilar información pirata para una mejor comprensión. En cuanto al incidente del restaurante, ¿hubo víctimas inocentes? Preguntó Neptuno, sin esperar piratas con recompensas tan exageradas, después de que una gota de sudor frío le corriera por la cara. El ministro de la derecha respondió: no los hubo, pero la escena era demasiado sangrienta. Podría crear una mala impresión. Aunque es vergonzoso, por favor suprima este asunto y compense a ese restaurante, decidió Neptuno. Por favor, no diga eso, Su Majestad. Usted lucha constantemente por la isla Gyojin, aconsejó el ministro de izquierda. Suspiro, si esto continúa. Neptuno se frotó la frente. La gran era pirata apenas había comenzado hacía un año, y la isla Gyojin ya estaba sumida en el caos. Si pasaban unos años más, quién sabía en qué clase de desastre se convertiría. De repente, Neptuno recordó algo abruptamente y advirtió: la taberna a la que fueron esos dos piratas, evacúen inmediatamente al público de allí. Si es posible, lleven también a todos los demás dentro del establecimiento. Sí, entendido. Mientras tanto, en una taberna del bullicioso distrito de la isla Gyojin. ¿De verdad? Como era de esperar, la era que inauguró Roger ha dado pie a innumerables piratas de nueva generación. Red removió el whisky en su vaso, hablando pensativo. Ha pasado mucho tiempo desde que Shiki me derrotó hace años. Después de eso, me retiré con heridas graves y me recuperé durante mucho tiempo. No esperaba que el mar se hubiera vuelto así. ¿Piratas de nueva generación? Más bien basura, se burló Alucard. Solo echa un vistazo a la primera mitad del Grand Line y verás cómo son esos piratas novatos. Durante su breve conversación, Alucard también descubrió por qué Red estaba en la isla Gyojin. Había resultado gravemente herido y huyó durante su batalla contra Shiki hacía 4 años. Poco después de recuperarse de sus heridas, Roger se convirtió en el rey pirata. Red lamentaba profundamente no haber visto a Roger durante tanto tiempo antes de convertirse en el rey pirata. Pero ahora que Roger había muerto, ya no tenía esa oportunidad, así que decidió al menos visitarlo Ghetto 1 en el East Blue para ver en qué clase de lugar había muerto Roger. Esa es una generalización bastante amplia. Según tu lógica, ¿no somos tú y yo, también piratas, basura? Preguntó Red con insistencia, quizá con la intención de volverle la espalda a Alucard. No te equivocas al decir eso. De hecho, ¿crees que los piratas deberían ser santos? Los ojos de Alucard se movieron, con un destello de malicia brillando en ellos. Jaja, se rió Red levemente, bebiendo el whisky de su vaso, en un reconocimiento silencioso. Hablando de eso, eres un lobo solitario y no un consumidor de frutas del diablo, así que ¿cómo llegaste a este fondo marino de 10,000 metros de profundidad? Preguntó Alucard, algo que despertó su interés. No creía que Rojo tuviera el mismo método que él. ¿Qué tiene de curioso? Matar a unos cuantos, amenazarlos con que me traigan aquí en barco. Luego, también planeo acabar con una tripulación pirata en esta isla y llevar su barco a East Blue, dijo Red con desdén. Por eso, uno solo podía lamentar la tripulación pirata que estaba a punto de elegir. Ni siquiera habían llegado al Nuevo Mundo, pero ya eran el objetivo de este viejo monstruo. Ya me encontré con Big Mom y el perro rabioso antes, afirmó Alucard. ¿Perro rabioso? Preguntó Red, y entonces comprendió. Ah, Kaido. Aunque no he peleado oficialmente con él, conozco un poco su personalidad. Ese título tuyo de perro rabioso le queda extrañamente bien. Red hizo una pausa y luego continuó. El encuentro entre ustedes tres en la isla del queso se difundió ampliamente entre los círculos piratas del Nuevo Mundo. No es sorprendente. Big Mom dijo que te atraparían, intervino Alucard de repente, observando la expresión de Red con una sonrisa siniestra. Como era de esperar, el rostro de Red se ensombreció considerablemente. Alucard, de complexión bastante oscura, añadió. Comparto la misma opinión. Un destello de instinto asesino emanó de Rojo.
Giró la cabeza y preguntó. ¿Qué les hace decir eso? Tenía casi 60 años, había sido pirata durante más de 40 y siempre había actuado solo. Ningún marine lo había capturado en todo ese tiempo. ¿Qué derecho tenían estos jóvenes a afirmar que lo atraparían? No eres estúpido, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no lo entiendas? Alucard echó la cabeza hacia atrás, mirando el techo de cristal de la taberna de los Gyojin. Tu edad, tu fuerza. La primera avanza, la segunda retrocede. Además, siempre has estado solo, sin subordinados, sin poder. Que te atrapen los marines es inevitable. Las sencillas palabras de Alucard tocaron la llaga de Red, justo donde le dolía. Tenía unos años más que Barba Blanca, Gap y Roger. Y fueron precisamente esos pocos años los que lo hicieron decaer más rápido que los demás. Dicen que cuando la gente envejece, teme a la soledad y se asusta. Red experimentaba sentimientos psicológicos similares. No temía que lo insultaran ni que dijeran que había perdido contra Shiki o cualquier otro. Lo que más temía era la palabra viejo. Una grieta apareció en la copa de vino que sostenía. El tono de Red ahora tenía un matiz de intención asesina. Solo te llaman uno de los tres monstruos, jovencito. No seas tan arrogante. Joven es una palabra que no quieres oír ahora, ¿verdad? Alucard siempre parecía tener veintitantos. Al oír las palabras de Red, dejó su copa de vino y rió entre dientes. Bien. En lugar de que te atrapen los marines después, ¿por qué no pruebas la fuerza de Red el Distante ahora? Además de Red el Distante, Red también tenía títulos como Conde Rojo. La palabra conde en muchos libros clásicos se refería a vampiros, y debido a sus muchas similitudes, la idea de que Alucard quisiera luchar contra Red había surgido más de una o dos veces. ¿Oh, quieres empezar una batalla aquí mismo? El espíritu de lucha de Red también se vio impulsado por Alucard, y replicó. Alucard descartó la idea. No. ¿No vas a la primera mitad de Grand Line? Perfecto. Salir desde aquí es el camino, ¿no? Nos llevaría varios días encontrar una isla en el Nuevo Mundo para luchar. Red entrecerró los ojos. ¿Te refieres al archipiélago Sabaody? Si uno fuera de la isla Gyojin al Nuevo Mundo, tardaría al menos unos días en llegar a la primera isla. Sin embargo, si regresara al archipiélago Sabaody desde allí, solo tardaría unas horas. Pero ese no era un lugar sencillo. Era territorio de los dragones celestiales, la isla más cercana al cuartel general de la Marine. ¿No te parece interesante? Sonrió Alucard. Luchar mientras te preparas constantemente para defenderte de los marines. ¿No es muy entretenido? Red miró a Alucard un buen rato y de repente rió entre dientes. Antes de venir a la isla Gyojin, Neugate te describió una vez como aún más loco que Kaido. Parece que tenía razón. Entonces parece que estás de acuerdo. Si te negaras, ¿demostrarías que eres realmente viejo? Lo mires por donde lo mires. Una vez más, la palabra viejo salió a relucir, intensificando el espíritu de lucha de Rojo. Pero no dijo nada más, y decidió dejar que sus acciones hablaran en la batalla que se avecinaba. Aproximadamente media hora después, a la salida de la isla Gyojin, los piratas Kimari, que estaban a punto de zarpar hacia el Nuevo Mundo, se preparaban para partir. Mientras levaban el ancla con entusiasmo, listos para embarcar oficialmente, de repente, un destello rojo surgió a lo lejos. Antes de que pudieran reaccionar, el destello carmesí ya había barrido a más de la mitad de los piratas Kimari. Los demás miembros de la tripulación se giraron rápidamente para mirar, solo para ver a un anciano, ya pasado su mejor momento, de pie en la proa del barco, con los ojos ligeramente cerrados, hablando en un tono serio. Llévenme al archipiélago Sabaody. Viejo, ¿acaso deseas morir? Exclamó un pirata furioso, sacando una ametralladora, y empezó a dispararle a Red. Pero al oír las palabras viejo, Red frunció el ceño. Antes de que el hombre pudiera apretar el gatillo, salió volando del barco. Al instante siguiente, un enjambre de murciélagos descendió del cielo y se reunió en la cubierta del barco para formar a Alucard. Miró intencionadamente hacia donde había salido volando el pirata. Eres bastante despiadado, ¿verdad? ¿Acaso no seguimos llevando este barco al archipiélago Sabaody? Jóvenes desconsiderados, necesitan una lección, dijo Red, mirando hacia arriba en un ángulo de 45 grados hacia el mar sobre la isla Gyojin. Kazuya, Alucard se acercó a uno de los piratas restantes, apretándole su arma blanca, Kazuya, contra la frente. Disculpe, ¿podría llevarme, no, podría llevarnos a él y a mí de vuelta al archipiélago Sabaody?
Mientras tanto, después de que ambos se hubieran marchado, en un café de sirenas en el bullicioso distrito de la isla Gyojin, una niña de solo unos pocos años, con cola de tiburón y flequillo hacia un lado, estaba sentada en una habitación trasera. Frente a ella, sobre un suave cojín, yacía una bola de cristal transparente. Bajo el control de la niña, la bola, previamente transparente, comenzó a mostrar imágenes. En la visión de la bola de cristal, la chica con cola de tiburón vio continuas explosiones y disparos dentro de una luz roja. Innumerables árboles rojos enormes cayeron uno tras otro, y una isla se convirtió en un mar de fuego. Después de unos segundos, aparentemente debido al excesivo poder gastado por la adivinación, el sudor comenzó a correr por el rostro de la niña hasta que dejó de proyectar sus pensamientos en la bola de cristal. Las imágenes de la bola de cristal desaparecieron y su condición mejoró gradualmente. Grove 6 del archipiélago Sabaody, una zona sin ley en la que estallan conflictos con frecuencia. Cuando el barco de los piratas de Kimari atracó en la orilla, dos figuras carmesí emergieron una tras otra de la pasarela. Alucard, quien descendió último, le dio una palmadita en el hombro a uno de los tripulantes. Bien, has trabajado duro. Ya puedes seguir navegando hacia el nuevo mundo. El tripulante al que le dieron una palmadita en el hombro quería llorar. Maldita sea. Incluido el capitán, casi todos fueron aniquilados por ustedes dos, cabrones. ¿De qué navegación están hablando? Oh, la última vez que estuve aquí fue hace más de una década. Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Red sostenía su paraguas largo con mango de murciélago, mirando los manglares de Yarukiman que lo rodeaban. Red dejó escapar un suspiro y también divisó una escaramuza a unos cientos de metros. Podría haber sido una pelea entre piratas, o una disputa por la caza de cabezas entre piratas y cazarrecompensas. En mi opinión, es solo que la escoria se ha multiplicado. Alucard se acercó e intervino, mirando el manglar Yarukiman más grande del área, que tenía una gran marca 6. Oh, Arboleda 6. ¡Qué lugar tan bonito! La guarnición de la Marina y los puntos de acceso del gobierno en el archipiélago Sabaody se encuentran en las arboledas numeradas del 60 en adelante. Las arboledas del 0 al 10 se encuentran al norte, lo que significa que esta zona está relativamente cerca del bastión de la Marina. Si se produjera un disturbio aquí, se tardaría menos de una hora en enviar tropas desde la arboleda 60 y menos de 3 horas en movilizar fuerzas desde el cuartel general. Red no había estado en el archipiélago Sabaody en más de una década, así que, naturalmente, no recordaba el terreno tan bien como Alucard. Sin embargo, al ver su sonrisa, sintió profundamente que nada bueno saldría de ello. Un pirata con una tripulación solitaria, que no solo había alcanzado un estatus comparable al de Connie Barba Blanca, sino que además había sobrevivido hasta nuestros días. Red no era ningún ingenuo. En un destello de intuición, vislumbró una posibilidad, dirigiendo su mirada hacia Alucard. Esta es una zona muy cercana al despliegue de los marines, ¿verdad? Ah, ¿no es eso más interesante? Al ver que lo habían descubierto, Alucard no intentó ocultarlo, declarando directamente sus intenciones. Este lugar era originalmente un punto de encuentro común para piratas. Una batalla aquí sin duda afectaría a esos imbéciles, y además tendríamos que estar preparados para interceptar persecuciones de las ramas y el cuartel general de la Marina en cualquier momento. Ese tipo de caos es interesante, ¿no te parece? La Arboleda 6 era originalmente un lugar de reunión para forajidos, y también la zona más cercana a los puntos de entrada y salida de la Marina hacia el archipiélago Sabaody. ¿Qué pasaría si el caos se desatara aquí? Red miró significativamente a Alucard, pensando que este era realmente el novato loco al que incluso Neogate tenía que cederle un metro de margen. Piratas tan locos eran extremadamente raros incluso en su juventud. No me digas que tienes miedo, Rojo. Alucard sostuvo la mirada de Red. No caeré en una provocación tan aburrida. Ya que a ti también te parece tan interesante. Apenas había terminado de hablar Red cuando su espada paraguas se blandió de repente. Alucard, al ver esto, lo detuvo con un golpe de mano. En el intenso choque, una poderosa turbulencia surgió entre el paraguas y la mano, casi destrozando el césped bajo sus pies. A cientos de metros de distancia, la tripulación pirata y el grupo de cazarrecompensas que luchaban agitaron violentamente sus ropas ante la repentina explosión de poder. Algunos incluso fueron lanzados directamente contra un manglar de Yarukiman. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Lo que está sucediendo. Ambos grupos detuvieron involuntariamente la matanza y miraron rápidamente a su alrededor.
Al girar a la izquierda, vieron dos figuras que cruzaban la zona como un rayo. Alucard y Red corrían uno frente al otro por la hierba. Red sostenía su paraguas en la mano derecha. Aprovechando el momento, su batiparaguas desató una energía de espada de color rojo sangre. Así que es eso. No solo tu ropa, sino también tus técnicas son rojas. ¿Por eso te llaman rojo el distante? Comentó Alucard al ver una técnica que nunca antes había visto. Red aprovechó la oportunidad, deteniéndose abruptamente y empujando su espada hacia el corazón de Alucard. Alucard usó su pistola negra, Jacal, para bloquear con una mano. Después de unos segundos de estancamiento, el ataque de la espada de Red se desvió y la energía de la espada carmesí rozó a Alucard y golpeó un manglar Yalukiman detrás de él. Auge. La energía de la espada atravesó varios manglares en sucesión, deteniéndose finalmente a una distancia desconocida más allá de su línea de visión. ¡Ah! Gritaron los dos grupos que habían estado peleando, con los ojos casi saliéndose de las órbitas al ver el inmenso poder destructivo de la luz roja. Crack retumbar. La parte superior del manglar, que había sido cercenada, empezó a partirse y a caer. Un cazarrecompensas gritó. Se están cayendo los manglares. ¡Corran! Todos se dispersaron presas del pánico, pero el estruendo de los manglares al caer no afectó en lo más mínimo a los dos combatientes. Al desvanecerse la energía de la espada, el arma de Alucard y el paraguas de Red chocaron entre sí. Sus armas temblaron levemente y ninguna cedió un ápice. Oh, ¿aún lo tienes, Red? Se burló Alucard, acercándose al rostro de Red. Si esto puede sorprenderte, jovencito, ya puedes admitir la derrota, respondió Rojo con rostro imperturbable. Ja tilde de repente, un suspiro pesado surgió de la cabeza de Alucard. La mirada de Red se desvió hacia arriba. Un sabueso gigante de pelaje negro abrió sus fauces, abalanzándose para morderlo. HMPH, una habilidad interesante la tuya. Con un resoplido frío, Red desbordó su poder, apartando momentáneamente a Alucard. Un destello carmesí, una línea vertical, apareció al instante, atravesando la frente del sabueso negro Baskerville. 2 segundos después, la sangre salpicó esa línea vertical, y el sabueso negro se partió en dos. ¡Bang! 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 Destellos blanquiazules brotaron de la boca del cañón del arma blanca, Kazuya, disparando innumerables balas en rápida sucesión. Red controló su cuerpo esbelto pero increíblemente ágil, blandiendo su espada paraguas para detener todas las balas. No, mejor dicho, las devolvió. A lo lejos, en Grove 7, un pirata que discutía sobre tráfico de personas con su cómplice recibió un disparo repentino en la cabeza. Su cómplice, de pie frente a él, ni siquiera se había dado cuenta de lo sucedido cuando su rostro quedó salpicado de sangre. Arboleda 9. Auge. Un casino colosal fue arrasado, o más precisamente, no fue destruido sino simplemente atrapado entre los daños colaterales. Los jugadores que habían estado clamando en su interior, oscilando entre la riqueza instantánea y la ruina absoluta, ahora veían a muchos de ellos enviados directamente al infierno. En sus últimos momentos, apenas percibieron un destello rojo ante sus ojos, y luego, nada. El culpable de la destrucción del casino, Red el Distante, Patrick Redfield, se encontraba ahora en la cima de otro casino. Su espada paraguas estaba hundida junto a su pie mientras observaba con serenidad el casino lejano que acababa de reducir a escombros. Deja de hacerte el muerto ahí dentro, Alucard. Sé que no eres tan fácil de matar. De repente, una sombra rojiza se arrastró sigilosamente desde el suelo hasta el tejado, alcanzando los pies de Rojo. Se elevó gradualmente, condensándose en una forma humanoide, y sacó un arma negra, Jacal, preparándose para apretar el gatillo. ¡Zas! De repente, Red giró, blandiendo su espada paraguas y cercenando una mano de Alucard. Sin embargo, a pesar de haber perdido una mano, la expresión de Alucard permaneció inalterada. Extendió la otra mano, sacando un espadón, mientras todo su cuerpo emergía de la sombra del suelo. Con la mano derecha, blandió la espada con fuerza hacia el cuello de Red. Menudas travesuras. Red levantó ligeramente su espada paraguas, apoyando la base de la empuñadura contra la hoja de Alucard. Al mismo tiempo, la espada paraguas se había vuelto completamente negra. Recubrimiento de armamento aquí. ¿Cómo crees que alcancé el nivel de Neugate y los demás sin las habilidades de las frutas del diablo? Preguntó Red con tono burlón, y luego su expresión se tornó feroz. Es simple. Mi fuerza y mi Aki no son inferiores a los suyos.
Su cuerpo envejecido apartó bruscamente el brazo de Alucard. En un instante imperceptible, reposicionó la punta de su paraguas y la clavó en el cuerpo de Alucard. HMPH, una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Red, pero su expresión inmediatamente cambió drásticamente. Incluso con el cuerpo completamente empalado, Alucard mantuvo su sonrisa. Apretó los puños y formó una L con los dedos índice y pulgar, presionándolos juntos, creando una forma similar a la retícula de enfoque de una cámara. Liberación de restricción, una voz ronca emanó de la garganta de Alucard. En menos de un segundo, el sabueso negro Baskerville revivió y se tragó a Alucard. Al ver esto, Red retrocedió unos pasos y saltó desde lo alto del casino. Observó atentamente su entorno con su haki de observación. De repente, abrió los ojos de golpe y desató su característica energía de espada roja tras él. ¡Ay! Una mano de sombra que acababa de extenderse desde el suelo se convirtió instantáneamente en polvo, lo que hizo que Red frunciera el ceño. ¿Un señuelo? ¿Un señuelo? Para nada, el suelo se extendió de repente en un enorme charco de sangre, cubriendo por completo la hierba. El cuerpo de Alucard comenzó a levantarse lentamente de su interior, acompañado de innumerables manos sombrías con guantes blancos. ¿Qué es esa cosa? Un jugador distante que había escapado de las ruinas observaba la escena con incredulidad. Innumerables manos, con guantes blancos pero con sustancias desconocidas de color rojo oscuro en sus brazos expuestos, se agitaban violentamente. Eran completamente indescriptibles, dejando a los espectadores paralizados por un terror y un miedo inquietantes. ¿Están peleando? ¿Son consumidores de frutas del diablo? Maldita sea. ¿No saben que este lugar está cerca del cuartel general de la Marina? Si siguen así y atraen a las fuerzas del cuartel general, nadie saldrá. Un pirata, que planeaba dirigirse inmediatamente al Nuevo Mundo tras una última apuesta, golpeó furioso una pared cercana. Qué exagerado, Red miró a Alucard y las extrañas entidades que lo rodeaban, sintiendo constantemente el aura aterradora que emanaba de ellos, como si estuviera de vuelta en las oscuras leyendas que había leído en el pasado. ¡Ja! Alucard levantó ambas manos, gritando. Innumerables manos sombrías se abalanzaron sobre Red con una velocidad increíble. No eran manos comunes. Cada una poseía un poder inmenso, capaz de aplastar rocas y desgarrar acero. Incluso un gigante podía ser desmembrado en un instante. Ante el abrumador tsunami de sombras que se abalanzaba sobre él, Rojo clavó su espada paraguas en la tierra junto a él. Una explosión de energía de espada estalló, creando repentinamente un impacto devastador. En un instante, el paraguas pareció una bomba que explotó repentinamente, con sus ondas de choque carmesí extendiéndose continuamente. La colisión de negro y rojo provocó que todo el bosque 9, no, casi la mitad del archipiélago Sabaody, temblara sin parar. Los temblores no cesaron, y las explosiones retumbantes se hicieron cada vez más fuertes. Todos los manglares del bosque 9 fueron aniquilados casi por completo en este único choque de técnicas. Innumerables jugadores en los casinos de Grove 9 llegaron demasiado tarde y ya estaban condenados a la muerte. Los que pudieron arreglárselas rápidamente buscaron refugio, pálidos. Maldita sea. ¿Por qué me quedé por curiosidad a ver el espectáculo? ¿Por qué no salí corriendo? El desvanecimiento de las ondas de choque no significó el fin de la batalla. Ambos corrieron de nuevo a velocidades increíbles por el tronco de un manglar roto, pero aún de 10 metros de altura. Al llegar a la cima, las balas y la energía de la espada colisionaron. Por un instante, las balas tomaron la delantera, atravesando la energía de la espada. Aunque la energía de la espada dispersada aún conservaba algo de poder y voló hacia Alucard, este ignoró por completo el daño, dejando que la energía de la espada le cortara los hombros, dejándolos sangrando profusamente. Entonces, le disparó a Red en el hombro izquierdo. ¿Qué hacen estos dos? Por fin tuve la oportunidad de apostar aquí. De las ruinas de un casino en Grove 9, emergió el único hombre que no había huido ni se había puesto a cubierto. Miró los dos puntos rojos que chocaban constantemente, a 3 kilómetros de distancia, y se quejó. Rey Oscuro Rayleigh. Golpe, golpe, golpe. De repente, Rayleigh oyó pasos rápidos acercándose por detrás. Se frotó la nuca y huyó rápidamente en otra dirección, murmurando para sí mismo con una voz que solo él podía oír. Oh, los marines están aquí. Probablemente debería retirarme rápido. Arboleda 13. Auge.
Un árbol imponente, de más de 50 metros de altura, envuelto en llamas por uno de los disparos de Alucard, finalmente sucumbió, y su enorme tronco se desplomó lentamente hacia la posición de Red. La Arboleda 13 se había convertido en un mar de fuego por la batalla entre ambos, con innumerables personas gritando de agonía, gimiendo y huyendo aterrorizadas. HMPH. Al igual que Rayleigh, las técnicas de Red priorizaban la practicidad y no tenían nombres extravagantes. Simplemente blandía su espada paraguas, desatando incontables energías de espada que cortaban los troncos de mangle, más grandes que un gigante, en bloques precisos. Cuando los bloques caían, ni una mota de polvo lo tocaba. Alucard sostenía una pistola en cada mano, saltando desde la copa del árbol, su gran capa ondeaba salvajemente con el viento mientras desataba un torrente de balas. En ese momento, la espada paraguas de rojo pareció desvanecerse de su mano, probablemente debido a sus movimientos increíblemente rápidos, volviéndola invisible a simple vista. Las balas que Alucard disparó fueron incluso desviadas hacia otras arboledas. Desde que comenzó la batalla, innumerables personas fueron alcanzadas sin saberlo por proyectiles perdidos. Durante el breve instante en que Red desviaba las balas, Alucard ya se había acercado, disparando a quemarropa. Al ver esto, la otra mano de Red, que no sostenía la espada, también estalló en una luz roja, golpeando el brazo de Alucard antes de que pudiera disparar, esquivando por poco la bala. Al instante, el combate cuerpo a cuerpo se reanudó. Aunque la zona donde luchaban era un foco de forajidos, algunos civiles también quedaron atrapados involuntariamente en el fuego cruzado. Sin embargo, los dos combatientes no mostraron ningún interés en ellos, su único objetivo era eliminar al oponente. Las icónicas burbujas de jabón y los manglares de Yarukiman, antaño los atractivos más destacados del archipiélago Sabaody, quedaron reducidos a cenizas dondequiera que ambos combatieron. No quedó ni un solo manglar intacto. Los marines estacionados en el archipiélago Sabaody, observando la batalla a través de telescopios, tragaron saliva con dificultad. Incluso sin telescopios, la visión del imponente infierno a lo lejos los llenó de desesperación. ¿Es este el combate de los mejores piratas del mundo? Un soldado, al presenciar el derrumbe de un gran edificio debido a la batalla, no pudo evitar caer de rodillas, abrumado por el miedo. Un capitán de marina, que había logrado vislumbrar a los dos combatientes en el mar de fuego a través de su telescopio, lo bajó y dijo con expresión grave: Esta ya no es una batalla en la que podamos intervenir. ¿Cuándo llegarán los refuerzos del cuartel general? Después de confirmar las identidades de Alucard y Red en el enfrentamiento, la rama de la marina estacionada en el archipiélago Sabaody ya había enviado una solicitud de ayuda al cuartel general. Sí, según nuestro análisis de tiempo, deberían llegar en menos de una hora, informó respetuosamente un marine. En esa hora, quién sabe cuántas vidas más se perderían. El capitán de la marina reflexionó durante 5 segundos y luego declaró con firmeza: Dejen un pequeño equipo aquí para observar, listos para informar en cualquier momento. El resto, síganme a otras arboledas para detener a los piratas que intentan escapar. El caos causado por la batalla entre Alucard y Red había sumido en el caos a todo el archipiélago Sabaody. Los piratas, conscientes de la inminente llegada de refuerzos del cuartel general de la marina, huían a toda velocidad. Si tal orden se diera en otras circunstancias, los subordinados podrían sospechar que el capitán tenía miedo, pero dado que eran Alucard y Red los que peleaban, ni una sola persona se opuso. De hecho, era normal sentir miedo antes de una batalla de este calibre. Era una suerte, porque significaba que seguías vivo. Muy bien. Retírense. Finalmente, la rama de la infantería de marina del archipiélago Sabaody solo dejó un equipo de reconocimiento en Grove 13 para supervisar la batalla. Todos los demás partieron para capturar a otros piratas en la isla, aprovechando la situación. ¡Bum! Choque. Alucard y Red intercambiaron un golpe con toda su potencia, un choque entre un Aki sin armamento y un Aki con armamento. El resultado: Red fue empujado 50 metros hacia atrás, mientras que Alucard fue enviado volando hacia un edificio en llamas, estrellándose contra varias estructuras antes de caer. Es muy extraño. Vi informes de que hiciste retroceder a Sakazuki, un usuario de la fruta magma, pero no has usado Aki de armamento en toda la pelea. ¿No puedes usarlo? Red, aunque no tan afectado como Alucard, hundió los pies profundamente en el suelo, creando 2 largas trincheras. No eres un usuario de logía, pero puedes hacer retroceder a una logía. ¿Qué método especial usaste?
Las sombras se levantaron lentamente de las ruinas del edificio contra el que Alucard se había estrellado, restaurando rápidamente a Alucard a su forma original. Tengo que decírtelo. Alucard ciertamente no tenía la costumbre de explicar sus habilidades a la gente. Como mucho, presumía de sus dos orgullosas armas. HMPH, bueno, no importa. Cuando uno envejece, parece que habla más, dijo Red con naturalidad, aunque su corazón también se conmovió por el poder de Alucard. Debido a su edad y a su estilo de lucha inicial, su fuerza era ligeramente inferior a la de Shiki y Barba Blanca. Más importante aún, tras su batalla con Shiki hace 4 años, resultó gravemente herido y apenas se había recuperado de su grave enfermedad. Sin embargo, Red todavía confiaba en que poseía una fuerza de clase mundial. Pero este chico frente a él, los labios de Red estaban apretados mientras pensaba. Además de su problemática habilidad inmortal, su poder inherente tampoco podía subestimarse, especialmente sus ataques imprudentes y mortales. El solo hecho de luchar contra él hasta llegar a un punto muerto suponía una presión abrumadora. Pero aún es demasiado pronto para que me ganes. Rojo blandió con violencia su espada paraguas, y al instante, una energía de espada roja como la sangre, similar a una llama, brotó de nuevo. Los labios de Alucard se estiraron en una amplia sonrisa. Levantó su espadón, y los dos destellos de luz volvieron a cruzarse en el mar de fuego. A menos que alguien posea una habilidad como la de Kizaru, que permite un vuelo rápido y una velocidad inherentemente extrema, incluso los buques de guerra más rápidos tardarían entre 2 y 3 horas en viajar desde el cuartel general de la Marina hasta el archipiélago Sabaody. Estrictamente hablando, Kizaru no vuela realmente, sino que utiliza ciertos objetos aéreos para ayudar en su vuelo, como pájaros, bestias o bestias marinas que actúan como escalones, para reflejar la luz, en la superficie del océano. En ese momento, 15 buques de guerra, casi la mitad de la fuerza de combate total del cuartel general de la Marina, estaban en camino al archipiélago Sabaody como refuerzos. De pie en la proa del barco líder, al igual que Garp y Sengoku, estaba el almirante de la flota del cuartel general de la Marina, Kong, vestido con un traje negro debajo de su abrigo de la Marina. Dado que la batalla involucraba a dos piratas de clase mundial, Red el Distante y Alucard el Inmortal, era comprensible que Kong interviniera personalmente. Sin embargo, solo los miembros de alto rango dentro de la jerarquía de la Marina entendieron la incómoda situación. Los marines simplemente no tenían suficientes otros combatientes de alto nivel para reprimir a estos dos monstruos. El héroe marino Garp había pasado el período posterior a que Roger disolviera su tripulación pirata viajando a todos los lugares para cazar al heredero del rey pirata. Sengoku estaba liderando a los novatos de la Marina en el Nuevo Mundo, tratando de frenar a los grandes piratas desenfrenados, mientras que otras élites de la Marina también se habían dispersado a través de Grand Line para aprehender a los piratas. Aunque tratar con estos dos requería individuos con al menos el rango de almirante, solo había unos pocos en todo el cuartel general de la Infantería de Marina. Un problema importante e innegable era que la Infantería de Marina se enfrentaba a una grave escasez de personal. ¿Los marines carecen de personal? Eso sí que sonaba a broma. Pero era la verdad. Según las regulaciones del cuartel general, debería haber habido 3 almirantes, pero ahora solo estaba Sengoku. Ese sinvergüenza de Garp había rechazado repetidamente ascensos, algo manejable antes del inicio de la gran era pirata. Pero en menos de 1 año y medio desde entonces, el ritmo de crecimiento de los piratas había sido más exagerado que si estuvieran drogados. Los marines tenían escasez de personal, al menos durante más de 100 años. Nunca habían sentido una escasez tan grave de personal marine efectivo. Kong prácticamente le rogaba de rodillas a Zephyr que volviera al servicio activo. Pero Zephyr, en este aspecto, era tan terco como Garp. Dijeran lo que dijeran Kon o Sengoku, se negaba a volver al frente, prefiriendo permanecer en la segunda línea, entrenando estudiantes y realizando misiones menos difíciles. Debemos aumentar el número de marines y fortalecer nuestro control sobre el mar. Kong permanecía en la proa, reflexionando en silencio. No solo necesitaban aumentar el personal disponible de la Marina, sino también encontrar maneras de intensificar los arrestos de piratas en todo el mundo. Pero por ahora, tenían que lidiar con Red y Alucard, esos audaces bastardos que se atrevieron a causar disturbios públicos en el archipiélago Sabaody. Almirante de flota, se estima que llegaremos al archipiélago Sabaody en 10 minutos. Un mayor se acercó a Kong, saludó e informó. Bien, asintió Kong con gravedad. Todos, prepárense para la batalla.
Sí, señor. Mirando la isla, ahora visible y encerrada en burbujas, Kong pensó en silencio. Alucard y Red, han pasado varios años desde la última vez que nos vimos, ¿no? Si Garp era el marine que se enfrentaba con mayor frecuencia a Roger entre los mejores marines y piratas del mundo, y Sengoku con Barba Blanca, y Zephyr con Shiki, entonces Kong era sin lugar a dudas el principal oponente de Red. En su juventud, cuando Kong todavía era un almirante, ambos se habían enfrentado varias veces, y Red incluso lo había derrotado. Kong era un poco mayor que Garp y Sengoku, y casualmente, lo mismo le ocurría a Rojo. Era un poco mayor que Roger y Barba Blanca. Quizás la edad influyó en sus numerosos enfrentamientos. Desde que asumió el cargo de almirante de flota, Kong rara vez intervino personalmente, y su rivalidad con Rojo había cesado temporalmente. Esta vez marcó su reencuentro después de más de una década. Hablando de eso, este Alucard nunca deja de causar problemas. Después de Kaido y Barba Blanca, será Rojo esta vez. Recordando a Alucard, quien había cometido varias hazañas trascendentales tan solo unos años después de zarpar, Kong apretó los dientes una vez más. Finalmente, Kong, junto con otros 14 grandes buques de guerra, desembarcó en Grove 22, en el archipiélago Sabaody. Almirante de flota. Al desembarcar Kong, la rama de la marina estacionada en el archipiélago Sabaody lo saludó rápidamente. Kong caminó rápidamente hacia el interior de la isla y le preguntó a un capitán entre los marines estacionados. ¿Dónde están? El capitán respondió rápidamente. Según la inteligencia, su pelea se originó en Grove 9, y después de varias horas de combate, ahora se han trasladado a Grove 15. Malditos idiotas. Maldijo Kong, sin importarle su rango. Bloqueen todos los puertos. Asegúrense de que los dragones celestiales no puedan acercarse. Primera, segunda y quinta escuadra, síganme. El resto, ayuden a la rama del archipiélago Sabaody, capturen a todos los demás piratas de la isla y envíenlos a Impel Down. Llevar más fuerza solo provocaría más bajas. En cuanto al despliegue del personal actual, Kong solo podría describirse como económico. Sí, señor. Respondieron al unísono decenas de miles de marines presentes. El bosque 15 del archipiélago Sabaody se dedicaba principalmente al comercio consensual, es decir, a los burdeles. Curiosamente, no solo se trataba de mujeres. Hombres e incluso personas no binarias estaban disponibles para la selección. Para muchos, este lugar era un paraíso. Pero ahora, como la mayoría de las zonas donde ambos habían luchado, estaba completamente devastado. Aunque innumerables personas maldecían a Alucard y a Red, en realidad solo podían huir y mantenerse alejados de estos dos monstruos. Jaja. Jaja. Alucard y Red rugieron simultáneamente, sus dos figuras rojas desataron intensas ondas de choque que destrozaron todo a su alrededor en una pelea cuerpo a cuerpo. No había distancia innecesaria entre ellos. El choque de sus técnicas les impedía ver, permitiéndoles verse solo el uno al otro. Cuando Kong condujo a sus 3 escuadrones de marines a la Arboleda 15, se encontraron con una escena infernal. Ruinas de edificios derruidos, manglares y Yalukiman retorcidos y rotos, y restos dispersos de piratas o comerciantes visibles desde la carretera. No se encontró ni un solo trozo de terreno intacto en toda la zona. Esto es, una batalla entre piratas de primera, murmuró un fusilero de la marina junto a Kong. Los demás marines a su lado permanecieron igualmente atónitos y en silencio. Auge. De repente, desde detrás de un manglar Yalukiman roto, no muy lejos de allí, apareció un destello de luz de color rojo sangre. Ese vistazo fugaz le trajo al instante innumerables recuerdos a Kong. Sí, no había error. Esa era la técnica de Red. Incluso después de tantos años, aún la recordaba. Todos, rodeen esta zona. Si algo parece ir mal, retírense de inmediato. Esta no es una batalla en la que puedan involucrarse. Kong corrió rápidamente hacia el manglar roto, dejando solo una imagen residual y sus palabras. ¡Bang! ¡Bang! Las balas de Alucard y la energía de la espada de luna creciente roja de Rojo colisionaron. Las ondas de choque del impacto obligaron a Rojo a ceder terreno, mientras que Alucard las ignoró por completo, abriéndose paso entre las consecuencias, altamente destructivas. Sin embargo, justo cuando Alucard estaba a punto de perseguir a Red, cambió repentinamente la dirección de su ataque y disparó 3 veces hacia una posición inferior izquierda. Un golpe sordo resonó al chocar las balas con una onda de aire, lo que resultó en un punto muerto, con sus poderes neutralizándose mutuamente.
Alucard y Red, debido a sus movimientos, cayeron simultáneamente desde lo alto del aire y miraron en la dirección de donde había venido la onda de aire. A unos 100 metros de distancia había un hombre de complexión fuerte con un mohawk, su mano derecha extendida hacia adelante con sus dedos índice y medio afuera. Shigan, uno de los Rokusiki, ¿eh? Pensó Alucard mientras observaba los movimientos del hombre. Cuando Red se giró para mirar, su expresión se endureció. Su rostro, ligeramente cubierto de polvo por la batalla, mostró sorpresa unos segundos después, seguida de una sonrisa. Ha pasado más de una década, ¿verdad, Kong? Ha pasado tiempo, Rojo. Kong retiró la mano y se cruzó de brazos. Tras la muerte de Roger, ¿vas a seguir navegando con él como objetivo? ¿O planeas retirarte, como los restos de los piratas de Roger? Kong terminó con una sonrisa desdeñosa. Pero no importa. Te enviaré a Impel Down, junto con Shiki. Kong no tenía la confianza para enfrentarse a dos piratas de primer nivel, Alucard y Red, simultáneamente, pero no estaba demasiado preocupado. Esto se debía a que los piratas nunca podían aliarse de verdad. Dejando a un lado a otros piratas, Red era totalmente impensable. Lo conocía desde hacía más de 40 años. Este tipo nunca se había aliado con nadie. Ah, así que eres el almirante de flota con del cuartel general de la Marina. Alucard habló finalmente. Te vi una vez durante la transmisión de la ejecución del rey pirata, pero esta es la primera vez que te veo en persona. Kong desvió la mirada hacia Alucard. Hay otro tipo que le da un dolor de cabeza tremendo al gobierno mundial. No importa, los enviaré a ambos, lobos solitarios, jóvenes y viejos, a Impel Down. Añadió al final. Está bien si quieren formar equipo. Crack, crack. Kong crujió los nudillos 2 veces, emitiendo 2 sonidos nítidos. Enviarlos a prisión les bajará el ánimo a esos piratas, que están creciendo rápidamente gracias a Roger. Las palabras de Kong tenían un matiz de provocación y tácticas divisivas. Dicen que quien mejor te comprende no es tu familia, amigos ni amantes, sino tu enemigo. Porque solo tu enemigo intentará constantemente descifrarte. Quien mejor comprendía a Red era, sin duda, Kong. Red, ya distante, era improbable que cooperara con Alucard. Con las palabras de Kong, se volvió aún más imposible. De hecho, al oír esto, Red se burló suavemente. HMPH, soy viejo, Kong. Me aseguraré de que ambos se hundan en el fondo del mar. Ahora, solo quedaba Alucard. Pero como Red ya había dicho eso, la cooperación, aunque Alucard la quisiera, era imposible. Sin embargo, por si acaso, Kong lo miró fijamente. Para su sorpresa, Alucard estaba sumido en sus pensamientos, con los ojos cerrados, meditando en algo. 5 segundos después, Alucard abrió los ojos de repente, con una sonrisa siniestra extendiéndose por sus labios, inquietando tanto a Kong como a Red. ¿Quieren jugar? ¿Eh? ¿MMM? Red ladeó levemente la cabeza, con expresión desconcertada, y Kong adoptó una expresión similar. Al instante siguiente, Alucard desapareció repentinamente. O mejor dicho, huyó hacia el sur a una velocidad desmesurada. ¿Intentando escapar? Pensó Kong instintivamente. ¿Intentando escapar? Imposible. ¿Qué clase de truco está tramando este chico? La primera reacción de Kong fue que Alucard intentaba huir. Sin embargo, Red, a pesar de conocerlo solo desde hacía medio día, ya tenía una idea preliminar de su personalidad. Si se atrevía a pronunciar esas palabras justo ahora, significaba que definitivamente tenía unas bajo la manga. Huir así era imposible. Red lo persiguió rápidamente, queriendo ver qué tramaba Alucard. Kong, un par de segundos más lento, también lo persiguió a toda velocidad. En un instante, se convirtió en una persecución entre tres potencias de primer nivel. El escuadrón de marines que Kong había ordenado proteger el límite de Grove 15 resultó completamente inútil y apenas logró vislumbrar 3 imágenes residuales que pasaban junto a ellos. Alucard notó que los dos se acercaban, con una leve sonrisa burlona en los labios. Murmuró para sí mismo. Algo interesante está a punto de comenzar. Es muy agradable esta sensación de jugar con dos personas que están en la cima de los piratas y los marines. Arboleda 66 del archipiélago Sabaody. Este número suena bastante auspicioso y su significado subyacente es extraordinario. En resumen, esta isla es exclusiva para los dragones celestiales, lo que les permite viajar directamente entre el gobierno mundial y el archipiélago Sabaody.
Ni los marines ni el personal del gobierno mundial tienen permitido usar este pasaje. Solo los dragones celestiales y aquellos autorizados por ellos pueden hacerlo. Generalmente, este trayecto va acompañado de escoltas de la marina, pero la verdad es que nadie se atreve a secuestrar un dragón celestial, y menos aún delante de las narices del cuartel general de la marina y el gobierno mundial. Pero hoy ocurrió algo muy interesante. Hace varias horas, Alucard y Red, que habían estado luchando en el archipiélago Sabaody, irrumpieron en Grove 66, el área de paso exclusivo para los dragones celestiales, y continuaron su batalla allí. Que la Arboleda 66 era territorio del dragón celestial en el archipiélago Sabaody no era ningún secreto. Era una zona prohibida a la que piratas y cazarrecompensas no se atrevían a entrar. Ni siquiera el rey pirata había puesto un pie allí. Sin embargo, hoy, dos piratas de talla mundial habían irrumpido a la vez. No era algo que no hubiera sucedido en años. Era algo que nunca antes había sucedido. Al ver la bandera del gobierno mundial ondeando en un asta junto a un magnífico hotel a lo lejos, Alucard esbozó una sonrisa. Aceleró de repente y llegó al asta. Aún había muchos empleados del gobierno mundial con trajes azul oscuro, casi negros. Al ver aparecer a Alucard, tras 2 segundos de pánico, rápidamente sacaron sus armas del interior de sus trajes y dispararon sin parar. Esto es territorio del dragón celestial. Si algo pasa, todos estarán perdidos. Dejando que las balas lo destrozaran, Alucard arrancó el asta de casi 10 metros de altura, con raíces y todo. La blandió como un arma, haciendo volar a todos los empleados del gobierno mundial, y luego la lanzó como una jabalina hacia Rojo. HMPH. Resopló Red con frialdad, extendiendo la mano derecha en un gesto de empuje, dejando que la punta de su paraguas tocara la parte superior del asta de la bandera y, con un solo aliento, la desvió. En un instante, el asta pasó zumbando junto a la mejilla de Alucard, abriendo un agujero en el magnífico hotel que tenía detrás. ¡Uah! El personal del gobierno mundial y algunos guardias de la marina que estaban cerca vieron el hotel dorado con un agujero increíblemente obvio. Casi se les salieron los ojos de las órbitas del susto. Uno de los empleados del gobierno mundial se agarró las sienes, al borde de un colapso. Ese es el hotel personal de los dragones celestiales. ¡Qué bien has hecho! Todos gritaron, al borde del colapso. Esa es propiedad de los dragones celestiales, es propiedad de los dragones celestiales. Al oír los gritos del gobierno mundial y el personal de la marina, los labios de Red se curvaron en una sutil sonrisa desdeñosa. Luego miró directamente a Alucard. ¿Este es tu juego? Alucard inspeccionó los edificios circundantes, todos construidos con materiales de la más alta calidad. Sin duda dignos de los nobles más importantes del mundo. ¿No sería increíblemente interesante destruir tales cosas? El propio Alucard no tenía ningún interés real en estos objetos. El punto crucial era que los dueños de todo esto eran los dragones celestiales. ¿No sería eso muy interesante? ¿Qué reacción tendrían si él destrozara su territorio? No, no él solo. Justo cuando Alucard pensó esto, una figura enorme descendió repentinamente del cielo, estrellándose fuertemente contra el piso de mármol entre Alucard y Red, destrozando el suelo de baldosas de jade y mostrando su inmensa fuerza. Todos los marines mostraron expresiones de entusiasmo y vitorearon a gritos. Era su almirante de flota, Con. Su velocidad era un poco más lenta. A diferencia de Alucard y Red, quienes ignoraron a todos los demás y atacaron imprudentemente, Kong había tratado de evitar multitudes y edificios, razón por la cual llegó en este momento. Kong se giró, observando con gravedad el agujero que el asta de la bandera había abierto en el centro del hotel, y luego se volvió hacia Alucard. ¿Esto es un juego? No hay necesidad de ser tan serio, ¿verdad? Alucard extendió ligeramente las manos, sonriendo. ¿Qué tal si luchamos aquí mismo? Si eres un marine, estés donde estés, ¿no deberías lidiar con criminales? Alucard también tenía expectativas sobre la elección de Kong. ¿Ignoraría que este era territorio de los dragones celestiales y se enfrentaría a muerte con él y Rojo? ¿O se rendiría ante la presión de los dragones celestiales y el gobierno mundial? Si Kong eligiera esto último, Alucard lo categorizaría como un cobarde. Muy bien, veamos si tienes las agallas, almirante de la flota marina. Alucard terminó su pregunta y se detuvo, esperando la respuesta de Kong. Un destello de curiosidad y anticipación brilló en los ojos de Red. Él también estaba interesado en la decisión de su antiguo rival, Kong.
¿Elegirías defender los ideales de los marines o cederías ante la presión del gobierno mundial y los dragones celestiales? Para su pesar, Kong extendió ambas manos, desatando una onda de aire que empujó a Alucard y Red 3 pasos hacia atrás. Entonces, los músculos bajo su traje se hincharon con venas, y rugió. No subestimen a este viejo. Mientras hablaba, los brazos de Kong se ennegrecieron, cubiertos de haki de armamento. Al ver la explosión de Kong, el personal del gobierno mundial gritó. Almirante de flota Kong, este es territorio de los dragones celestiales. Si nos culpan, no podemos asumir la responsabilidad. El personal del gobierno mundial sabía mejor que nadie lo insignificantes que eran los dragones celestiales, y también sabían el daño devastador que Kong infligiría una vez que comenzara a luchar. Por supuesto, no querían que Kong hiciera nada. Soy el almirante de flota del cuartel general de la Marina. El rugiente estallido de poder de Kong no fue menor que el de Barba Blanca. Los vientos explosivos hicieron que el cabello largo y las capas de Alucard y rojo ondearan salvajemente. G. Alucard se rió entre dientes, mientras Red gruñó, aunque una leve sonrisa aún permanecía en sus labios. A principios del año 1500 del calendario marino. Alucard, Rojo y Kong. Estos tres se enfrentaron en una intensa batalla en el archipiélago Sabaody, el destino final de la primera mitad del Grand Line. El conflicto se prolongó hasta que las arboledas 60 y 70, que servían como bases de la Marina y del gobierno mundial, fueron completamente destruidas, y la mitad sur de la isla quedó prácticamente destruida. Solo después de 22 horas, gracias a la intervención del gobierno mundial, la lucha cesó a regañadientes. La batalla tuvo un gran impacto, afectando a innumerables piratas. Más de 400 piratas fueron arrestados, e innumerables civiles inocentes y cazadores de piratas de la isla perdieron la vida trágicamente. Debido a la naturaleza de la batalla de 3 vías, incluso cuando se terminó a la fuerza, no hubo una lucha prolongada. Todas las partes simplemente se fueron. Red y Alucard se retiraron temporalmente del archipiélago Sabaody, regresando a la primera mitad de Grand Line. Kong, bajo las órdenes directas de la máxima autoridad del mundo, los 5 ancianos, abandonó su persecución de los dos. En esta batalla, Alucard perdió casi 300 vidas. Red y Kong, ambos de edad avanzada, descubrieron que el intenso combate les había dejado heridas ocultas. En cuanto a la Arboleda 66, el territorio de los dragones celestiales, fue completamente aniquilado, irreconocible. Aunque Alucard y Red fueron los responsables, el propio Kong ciertamente no estaba libre de culpa. A cientos de millas náuticas del archipiélago Sabaody, a bordo de la nave personal de Alucard, con gafas de sol, estaba sentado en el trono de proa. Su mano izquierda descansaba sobre el reposabrazos y la derecha sobre su mejilla. Le preguntó a Red, que estaba a su lado. ¿Vamos a Loguetown? Sí, quiero ver lo que Roger vio antes de morir. Después de decir esto, Red vio de repente un barco pirata a unos 3 kilómetros a su derecha. Entrecerró los ojos y saltó, cruzando el mar a toda velocidad, sin decir ni una palabra. HMPH, ese tipo. Alucard no dirigió otra mirada a la figura de Red que se alejaba. Después de su batalla con Red y Kong, no había seguido su plan original de regresar al Nuevo Mundo. En cambio, eligió regresar a la primera mitad de Grand Line. La razón fue que Alucard quería utilizar las hordas de piratas que inundaban Grand Line debido al tesoro de Roger como práctica. Progreso en el desarrollo de habilidades. Forma completa de físico de vampiro. 74%. Transformación de murciélago forma completa. 82%. Arma, Casull NVL6. 22%. Arma, Chacal NVL3. 30%. Virus de luz negra NVL4. 31%. Sombra oculta NVL4. 49%. Baskerville nivel 3. 36%. Red había mencionado repetidamente durante su batalla que, si bien los ataques abnegados de Alucard eran feroces y aterradores, carecían de haki de armamento, lo que resultaba en un gran potencial desperdiciado. Entre los oponentes que Alucard había devorado, ya había quienes entendían los métodos para entrenar el haki de armamento. Claro que él mismo podía practicarlo. Pero Alucard aún no lo había entrenado por una simple razón. Era molesto. Así es, esa fue la razón. El proceso de entrenamiento del haki de armamento era árido y extremadamente tedioso. A Alucard le encantaba pelear, pero no le gustaba entrenar.
Hasta ahora, sus aumentos de poder y nivel se debían exclusivamente al combate. Sin embargo, el entrenamiento del Aki de armamento requería una práctica aburrida y repetitiva, algo que a Alucard le costaba aceptar. Pero después de su batalla con Rojo, su opinión cambió un poco. Lo reconsideró. Usar a esos piratas novatos como herramientas de entrenamiento también debería lograr el objetivo del entrenamiento, ¿no? Con la mentalidad de intentémoslo, Alucard abandonó temporalmente la idea de ir al Nuevo Mundo a causar estragos con Kaido, Big Mom y otros. Decidió tomarse las cosas con calma en la primera mitad de Grand Line por un tiempo. Tras varias horas de navegación, Alucard avistó otro barco pirata. No pudo evitar sonreír. Era sin duda el apogeo de la gran era pirata. Además del que Red había encontrado antes, ya había encontrado otro poco después. Entonces intentémoslo. Alucard aceleró su nave, embistiendo directamente contra la embarcación pirata. Mientras los piratas a bordo perdían el equilibrio, saltó a la cubierta. A diferencia de antes, no terminó la pelea rápidamente con sus armas y manos de sombra. En cambio, desenvainó su espadón, que rara vez usaba, y dijo: Muy bien, déjenme practicar un poco, gusanos. Nuevo mundo. En una subbase de los piratas de Big Mom, uno de los tres monstruos, acababan de conquistar una nueva isla. Mamá. ¿Por fin ha salido ese rojo de su escondite? Si se hubiera retirado como Rayleigh, podría haber vivido en paz sus últimos años, ¿no? Mientras Charlotte Linling reía, un líquido más corrosivo que el ácido sulfúrico goteaba constantemente de su boca al suelo, disolviéndolo. Mamá, ¿no vas a encargarte de rojo? Zeus, la nube de tormenta, flotaba junto a Charlotte Linling, con expresión perpetuamente sombría. Charlotte Linling saltó y rió. Es solo un anciano cuya fuerza está disminuyendo gradualmente, y siempre está solo. No es una amenaza. Ese chico Alucard solo me llama la atención por su juventud. Mientras hablaba, Charlotte Linling se metió en la boca un rollo suizo de 2 metros de largo, entrecerrando los ojos. Al final, una persona no basta. Solo una persona. Varios días después, en la línea roja, en Tierra Santa de Mariejois. Dentro de la oficina del poder supremo del mundo, los 5 ancianos. Tus acciones han provocado una reacción bastante fuerte entre los dragones celestiales últimamente, dijo uno de los 5 ancianos, de cabello blanco y rizado, con voz grave desde su sofá. De pie ante los 5, con los brazos cruzados, no dio señales de ceder. Desde el momento en que rugió soy el almirante de flota del cuartel general de la Marina en Grove 66, ya lo había aceptado. Alucard y Red son piratas de primera. ¿Qué hice mal? Se rompieron algunos juguetes, y esas marionetas están armando un escándalo. Se burló, ladeando la cabeza. Creo que el gobierno mundial ha sido demasiado indulgente con ellos. Cuidado con el tono, Ustedes, los marines, no son más que el emblema del gobierno mundial. El 5 anciano con la marca de nacimiento en la frente y un bigote blanco como el de un manillar habló, visiblemente disgustado. Simplemente dijo HMPH, sin decir nada más. De pie a la izquierda del sofá, un 5 anciano con una barba larga y blanca en forma de montaña estaba hojeando un libro de investigación histórica y cultural. El autor de este libro fue el profesor Clover, un gran erudito de Ohara, la isla del conocimiento. Su conocimiento de la historia y la cultura era incomparable, incluso a nivel mundial. Sin embargo, en libros publicados recientemente, el melenudo 5 ancianos había descubierto sutilmente que algo no cuadraba. No era que hubiera un problema concreto, sino una vaga sensación de que algo no cuadraba. En cuanto al asunto de los dragones celestiales, no era un problema grave, pero ciertamente tampoco era pequeño. El territorio de los dragones celestiales había sido completamente devastado, y el gobierno mundial y los dragones celestiales habían quedado en ridículo. Las recompensas de Alucard y Red seguramente aumentarían. Alucard, Red. El único de los 5 ancianos con cabello corto y dorado y barba dorada gritó los nombres de Alucard y Red, y luego declaró con gravedad. Debemos someterlos cuanto antes para restaurar el prestigio del gobierno mundial. Por ahora, no continuaremos con tu temeraria participación en la batalla, pero debemos capturarlos. Mientras los piratas campan a sus anchas, los dragones celestiales siguen disfrutando de la mayor parte de la riqueza del mundo. ¿De verdad crees que los marines pueden seguir preservando la paz en los mares para el gobierno mundial de esta manera? Preguntó con desdén.
El 5 ancianos del bigote de manillar estaba a punto de regañar a Kong, pero otros 5 ancianos, vestido con kimono y blandiendo una katana, lo detuvo. El 5 anciano con gafas y kimono le preguntó a Kong: ¿Qué opinas? Debido a la transmisión de Roger, el número de marines ha llegado a un punto en el que la oferta no puede satisfacer la demanda. Primero, necesitamos un reclutamiento a gran escala, y debemos quintuplicar el presupuesto operativo de los marines. Kong no dudó en exigir que se quintuplicara la financiación militar. ¿Es broma, Kong? ¿Exigir un aumento de 5 veces de golpe? Y el número de piratas, según mis cálculos aproximados, se ha multiplicado por 10 en comparación con antes de que Roger se convirtiera en el rey pirata, ¿no? Replicó Kong, inflexible. Los 5 ancianos vestidos con kimonos hicieron una señal a los otros 4 para que se abstuvieran temporalmente de interrumpir, luego le hicieron un gesto a Kong. Continúen. Para concienciar sobre la captura de piratas en todo el mundo, es hora de reducir el estándar de las recompensas piratas. Kaido, Charlotte Linlin y Alucard pueden ver sus recompensas aumentadas a más de 1.000 millones de berries. Anteriormente, los piratas de nivel vicealmirante solo obtenían recompensas de alrededor de 100 millones de berries. Ahora, esa cifra debería aumentarse a más de 150 millones de berries. Por supuesto, también se debe considerar el nivel de amenaza para el gobierno mundial para realizar los ajustes necesarios. Después de que Kong terminó, los 5 intercambiaron miradas y asintieron, indicando que estaban de acuerdo con sus demandas. En la próxima reunión de las naciones afiliadas al gobierno mundial, asistiré personalmente y transmitiré este asunto, añadió finalmente Kong. Ahora, volvamos al problema inicial que discutíamos. El 5 anciano de pelo blanco y rizado se cruzó de brazos y dijo con gravedad. En cualquier caso, con un incidente así ocurriendo justo delante de las narices del cuartel general de la Marine, si no se encargan de Alucard y Red, la reputación del gobierno mundial y de la Marine quedará totalmente arruinada en menos de 2 años de la gran era pirata. Ambos son lobos solitarios. Su nivel de problemas, aunque no es tan grave como el de Barba Blanca, probablemente sea menor que el de Kaido y Charlotte Linlin, intervino el 5 anciano de cabello dorado. Entonces, el siguiente asunto es el resultado. El 5 anciano de bigotes reflexionó un momento y luego dijo: Red y Alucard, ¿cuál primero? Kong cerró los ojos y contempló en silencio durante varios minutos. Luego los abrió lentamente y dijo: Rojo. ¿Razón? Preguntó concisamente el 5 anciano de pelo largo y blanco. Es alguien de la misma época que Roger. Para la mayoría de los piratas, la reputación de Alucard sigue siendo ligeramente inferior a la de Rojo. Ahora, entre los de la época de Roger, solo quedan él y Barba Blanca. Kong hizo una pausa y continuó. Tras la batalla en el archipiélago Sabaody, también noté que la fuerza de combate de Rojo muestra ligeros signos de declive, aunque superficiales. Dada su personalidad, es probable que busque activamente maneras de compensar sus debilidades. Ahora es un buen momento para capturarlo, antes de que encuentre la manera de fortalecerse. Tras terminar los 5 ancianos lo despidieron. Tras una semana de deliberaciones, accedieron a todas las exigencias de Kong y ordenaron el arresto de Red lo antes posible. Por otra parte, se redujo el estándar para las recompensas. Dejando de lado a los piratas de bajo nivel, cualquier pirata con rango de vicealmirante de la Marina o superior podía superar fácilmente los 100 millones de berries. Esto, por supuesto, se refería a los vicealmirantes del cuartel general de la Marina, no a los vicealmirantes de rama. Esta política, naturalmente, fomentó la aparición de más cazadores de piratas, quienes se entusiasmaron al ver el aumento de las recompensas. Los piratas también se sintieron estimulados, por supuesto, y hicieron todo lo posible por aumentar sus propias recompensas. Aunque se decidió atacar a Red en lugar de a Alucard, ninguno de los dos era un oponente fácil. Tras una larga investigación, Kong aún no había encontrado un método realmente efectivo para enfrentarse a Red. Pero los marines no podían centrar toda su atención en Red. Zephyr, como instructor jefe, intensificó el entrenamiento de nuevos reclutas después del reclutamiento masivo de los marines. Kaido reingresó al Nuevo Mundo y se vio envuelto en una disputa territorial con Big Mom. Mientras tanto, Alucard permaneció en el paraíso de la primera mitad de Grand Line, utilizando a los piratas ávidos del tesoro sobrante de Roger, el One Piece, como forraje de entrenamiento. Durante un tiempo, los mares fueron azotados por una tormenta sangrienta.
Cualquier pirata que se encontró con Alucard no sobrevivió.